Ay, mi gente, esto cambió. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ay, vecina, prenda el tele, José Luis ya comenzó tu programa favorito que se llama Te Bello. José Luis, venga, llámeme a la tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en Te Bello le quitamos la rechera, también se deja mal a toda la bochinchera. Lo que pasa en Te Bello, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas. que se sepa, que se sepa, que se sepa. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Lo que pasa en Te Bello, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas. que se sepa, que se sepa, que se sepa. Ay, mi gente, esto cambió. Y la comunidad, 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 la comunidad. Amables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, Te Bello y la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Lo prometido es deuda. Y ya se encuentra con nosotros el doctor Iván Cepeda, senador de la República por el Polo Democrático, un partido de izquierda tradicional aquí en Colombia. Senador Cepeda, gracias por aceptar el llamado de este espacio, tu espacio, nuestro espacio, Te Bello y la comunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Es un gusto estar aquí en este espacio muy ameno y un saludo muy especial a la gente en Buenaventura. Espero que se estén cuidando mucho de esta pandemia que está azotando el país y bueno, les deseo lo mejor desde aquí. Igual para usted y todos los suyos, senador. Senador Gracias. Iván Cepeda, ¿cómo avanza este proceso de la orden que dio la Corte de privar de la libertad al expresidente y hoy es senador también de la República, Álvaro Uribe Vélez? Bueno, este es un proceso muy largo, tiene ya prácticamente 8 años y medio de haber comenzado. Ya ha tenido distintas etapas. La más reciente, con la cual se produce una especie de aceleración, es la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia, concretamente la Sala Especial de Instrucción, de dictarle una medida de aseguramiento que consiste en privarlo de la libertad en su domicilio. Bueno, en este caso es un domicilio bastante amplio, que es la Hacienda del Ubérrimo, y a raíz de eso, como ya sabemos, él toma la decisión con sus abogados de intentar rehuir la Corte Suprema y buscar que sea la justicia, pues, digamos, ordinaria, un juez que no esté a la altura de la Corte y también la Fiscalía, las instancias que lo investiguen y eventualmente juzguen. Yo interpreto eso como una derrota política, hay que decirlo. Es una salida bastante triste para él y para sus seguidores del Congreso, y también como una manera de rehuir la justicia, como lo acabo de decir. La Sala de Instrucción en pleno tomó la decisión de privar la libertad al presidente Álvaro Uribe, entre ellos el doctor Vázquez. Pero usted lo acusa directamente que compró testigos. Hablemos de eso, senador. Bueno, así comenzó esto. Realmente esa fue la primera etapa del proceso, en la que a raíz de un hecho particular, y es que yo llevé ante la Fiscalía 2 declaraciones que tomé en un par de cárceles a los señores ex paramilitares, el señor Monsalve y el señor Sierra, y a raíz de un atentado que hubo después de que entregué esa declaración, pues yo hice un debate en la Cámara de Representantes. Yo en ese entonces no era senador, sino representante de la Cámara, y por esa circunstancia lo que ocurrió fue que Uribe me denunció penalmente.
Vino un largo periodo en el que él agregó otros, digamos, lo que él llamaba pruebas, pero en realidad eran falsos testigos, y la Corte hizo una investigación muy seria, tan seria que hizo una parte de la investigación, y eso es posible legalmente hacerlo, reservada. Es decir, no le comunicó ni al expresidente, porque en ese entonces era expresidente solamente, ni a mí, que estábamos siendo investigados, o los testigos estaban siendo investigados, o los supuestos testigos, de manera pues reservada, y entonces vinieron una serie de interceptaciones, de conversaciones celulares. Y ahí comenzó toda la cosa a cambiar, porque la Corte se dio cuenta que en vez de yo estar presionando o haciéndole ofrecimientos a estas personas, lo que en realidad ocurría era que personas muy cercanas a Uribe sí los estaban contactando, sí los estaban presionando. Y por lo tanto se invirtió todo el asunto. En febrero de 2018 yo pasé de ser acusado a víctima del proceso, y Uribe pasó obviamente a ser investigado. Y a raíz de eso es que en este 4 de agosto la sala toma la decisión, como usted bien dice, en pleno, y además de eso en forma unánime, a través de una providencia que tiene 1554 páginas, pues ordenando la detención temporal del señor expresidente. Hay muchas cosas que se pregunta la gente del común, porque aquí el doctor Uribe ha sido acusado de paramilitarismo, ha sido acusado de falso testigo, ha sido acusado de matar muchas personas, supuestamente vestirla por orden militar, por orden policial, vestirla con camuflado de guerrillero y presentarlo como caídos en combate. Pero hoy nada de eso se ha podido verificar, se ha podido decir, es cierto que Uribe ha hecho eso. Todos son rumores. Y muchos se preguntan, en una cosa como esta, tan pequeñita, hoy el expresidente senador de la República está privado de la libertad. Pues bueno, pequeñita es un decir, porque... Sí, es un decir comparado con las otras, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país se cometen tantas arbitrariedades, violaciones y abusos y crímenes que esto parece menor, pero no es un hecho menor, es un delito muy grave, porque se trata del soborno de, digamos, por lo menos 20 personas que han sido utilizadas en mi contra. Pero usted tiene razón, hay delitos más graves, hay crímenes que se le han reprochado y sobre los cuales ha habido denuncias en la llamada Comisión de Investigación y Acusación, y digo la llamada porque ese es un órgano totalmente pues inútil, no sirve para adelantar ninguna clase de investigaciones serias, y que es un órgano político en la Cámara de Representantes. Pero también había unas investigaciones, o hay unas investigaciones en la Corte Suprema que muy probablemente pasarán ahora a la Fiscalía con relación a hechos como los que usted menciona. Falsos positivos, conformación de grupos paramilitares, realización de masacres, en fin, delitos que han sido declarados por la propia Corte Suprema de lesa humanidad, es decir, delitos imprescriptibles y que deben ser investigados prioritariamente por la justicia. Doctor Cepeda, senador de la República por el Polo Democrático, me he tomado la tarea minuciosamente de leer el expediente por el cual hoy está privado de la libertad el doctor Uribe. Por eso me demoré en llamarlo, porque uno tiene que leer, estudiar bien, para no salir luego con cosas inaceptables. Y lo he leído tanto que veo que a usted se le acusa de comprar testigos, falsos testigos, en contra del doctor Uribe. Y si usted lo ha comprado, le digo con todo respeto, ¿por qué no lo ha presentado frente a la Corte? Porque ahí no aparece en lo que he leído, no aparece en ninguna de las 1500 páginas. Esa es una pregunta que es fundamental y que muestra desde una mera apreciación de sentido común lo disparatado de la acusación que lanza en mi contra el hoy ex senador Uribe. Porque realmente si yo hubiese, como él ha dicho, comprado 10 o más testigos, la pregunta es ¿dónde están? ¿Por qué no han sido llevados ante la justicia?
bueno, el libreto, porque allí hay un libreto, con el que aparecen todos estos testigos, es que yo fui, les hice un ofrecimiento, les pedí que declararan en contra de Uribe, pero a la Corte le llama mucho la atención, y si usted ha leído, lo habrá constatado, que todos tienen el mismo relato. Es más, hay casos en los cuales cometen los mismos errores. A la Corte le llamó, por ejemplo, mucho la atención que dos de estos señores pusieron el nombre de una persona con el orden de los apellidos equivocados, los dos, ¿no? Y entonces, ¿qué revela esa circunstancia de que haya un libreto? Bueno, que alguien, no ellos, sino alguien, les ha dictado ese libreto. Y por lo tanto, que allí se ha urdido, se ha planificado una manera de pues, intentar engañar a los jueces mediante una acusación falsa en mi contra. Y por eso es que, entre otras cosas, en febrero de 2018, la Corte Suprema, otra sala, tomó la decisión de inhibirse y de compulsar copias contra Uribe. El señor Monsalve, no el hijo, que está privado de la libertad, créanme que me he estudiado bien el tema, sino el papá, que usted con otras organizaciones de derechos humanos ayudaron a salir de su pueblo porque estaba temiendo por su vida, hoy lo acusa usted. Certifica en contra suya. ¿Qué tiene que decir? Bueno, el señor Óscar Monsalve es el mayordomo de la hacienda, donde su hijo, el señor Juan Guillermo Monsalve, dice que surgió por orientación de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe el grupo paramilitar Bloque Metro. Entre padre e hijo nunca ha habido una buena relación, porque mientras que el padre ha sido, pues, ¿cómo decirlo?, muy proclive a todo ese círculo de los Uribe y también de otros clanes muy, muy poderosos que hay en ese pueblo que se llama San Roque, como el de los Villegas Uribe y el de los señores Gallón Henao, el hijo se rebeló contra eso. Entonces, en un momento de toda esta historia, el señor Monsalve, su esposa, y si no estoy mal, una de sus hijas, me pidieron protección. Dijeron que los señores amigos de Uribe los estaban persiguiendo y que ellos temían por su vida. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo le pedí a una organización de derechos humanos que se llama Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que utilizando un fondo, o mejor, esa fue la decisión que tomó la organización, que acudió a un fondo de Amnistía Internacional, que es una muy reconocida organización de derechos humanos, pues se hiciera lo necesario para sacarlos de San Roque, o del sitio donde estaban, no sé si es San Roque exactamente, en todo caso en Antioquia. Y vinieron a Bogotá, y en Bogotá, pues esta organización les costeó también el alojamiento en un hotel o en un hospedaje. Bueno, pasó el tiempo y estas personas decidieron regresar a su pueblo, y entonces el señor Monsalve dijo que yo lo había estado intentando sobornar, ¿no?, con esa ayuda que no se la di yo, repito, sino esta organización. Pero ¿qué pasó? El señor Monsalve no contaba con que la Corte Suprema lo estaba escuchando. Es decir, que tenía interceptado su celular. ¿Y qué fue lo que comenzó a aparecer en esas conversaciones? Bueno, sencillamente que él habla con el señor Juan Guillermo Villegas Uribe, que es un socio muy poderoso de Uribe, de Álvaro Uribe, y entonces en esas conversaciones aparecen cosas que son muy reveladoras y esclarecedoras de quién es el que realmente está intentando sobornar a esa persona. Y no soy yo propiamente. Entonces la Corte comienza a darse cuenta, por ejemplo, que el día en que llaman a declarar al señor Óscar Monsalve, el señor Villegas Uribe lo llama 20 veces en el lapso de 2 horas para saber seguramente cómo va la declaración. Y el CTI en ese momento dice que no se ocurrió un problema
Cosa tan extraña, y no se pudo obtener grabación de esas conversaciones. Pero la Corte quedó con otras en las que sí hay evidencia de que el señor Villegas le ofrece al señor Oscar Monsalve dineros, lo presiona, le pregunta cómo va el asunto, en fin. Doctor Cepeda, hablando de recursos, ¿usted ha aportado recursos a algunas organizaciones? Y si lo ha hecho, ¿con qué fin? Mire, yo en el año 2005, cuando regresé de un exilio, creé junto a otros compañeros y compañeras, creé un movimiento que se llama el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. De ese movimiento hacen parte unas 200 organizaciones de víctimas, víctimas de paramilitares, víctimas del Ejército Nacional y de otros agentes del Estado. Entonces, una vez que me eligieron a mí congresista en el año 2010, yo decidí entregar parte de mi salario a esa organización. Yo tengo comprobantes y los he puesto en mi cuenta de Twitter de que he donado unos 350 millones a esa organización o a esa coalición de organizaciones. Ahora, la defensa de Uribe y el propio Uribe dicen que esos dineros los entregué yo a la organización Comité de Solidaridad con Presos Políticos, pero eso no es cierto. Ese dinero lo recibió el Comité de Solidaridad porque era la organización administradora de los recursos del movimiento de víctimas. Así que la respuesta es, no he entregado dineros al Comité de Solidaridad, pero sí al movimiento de víctimas. Y eso obviamente no tiene nada que ver con ese apoyo del que hablábamos a la familia Monsalve. ¿Es viable hoy una constituyente para Colombia? Mire, francamente, yo creo que esa es una propuesta que hace parte de una campaña para acabar o intentar acabar con la justicia en Colombia. Una constituyente como la propone el uribismo, y eso lo ha dicho claramente el propio ex senador Uribe y también el presidente Duque, sería para acabar con las Cortes y para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la jurisdicción que crea el acuerdo que se firmó entre FARC y gobierno. Bueno, el hecho es que eso sería supremamente negativo para el país, porque lo que se estaría buscando es acabar con la poca justicia que tenemos independiente en Colombia. Ahora, seguramente allá en Buenaventura, como en todo el país, ustedes están sufriendo los estragos de esta pandemia. Seguramente hay muchas personas que están quedando en una situación económica terrible. Entonces, imagínese usted que ahora, en vez de ponernos a resolver esos graves problemas, tengamos que concentrarnos en discutir si hay o no una constituyente. Yo creo que eso es supremamente irresponsable. Y además de eso, repito, muy lesivo para el país. Hablando del presidente Duque, ¿qué opina usted de esa defensa aférrima que ha hecho de su mentor político como el doctor Álvaro Uribe Vélez? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues yo creo que está violando la Constitución. Eso no lo puede hacer un mandatario, no lo puede hacer un jefe de Estado. No puede transgredir el límite de independencia que tiene el Poder Judicial. Imagínese usted que entonces ahora los alcaldes, los gobernadores, le digan a los jueces municipales o que tienen jurisdicción en un departamento cómo deben tomar las decisiones en torno a los procesos judiciales que llevan. Eso solamente se ve en los regímenes dictatoriales, donde los jueces están subordinados a la voluntad del Poder Ejecutivo. No, los jueces deben ser independientes. Nadie puede decirles cómo actuar. Y eso está siendo irrespetado y maltratado por el presidente Duque y también por el ex senador Uribe, a quien ya como no le gustó lo que estaba actuando, cómo estaba actuando la justicia, decidió salir a insultar, a maltratar a los magistrados de la Corte Suprema.
Eso es inadmisible. Es romper un principio básico del Estado de Derecho y de una sociedad democrática. Doctor Cepeda, ¿existe hoy en Colombia el movimiento guerrillero de la FARC o la disidencia de la FARC o existe el partido de la FARC? Le hago esta pregunta con todo el debido respeto que usted merece, porque en los últimos días hemos escuchado, incluyendo el mismo doctor Uribe y toda la bancada del Congreso de la República del Centro Democrático, que usted hoy es el máximo jefe de la guerrilla de la FARC. Bueno, eso es una cosa absolutamente absurda y es una calumnia. Por eso yo he denunciado penalmente, nuevamente he denunciado al ex senador Uribe, porque pues eso es falso. Yo no tengo ningún tipo de vínculo, ni he pertenecido ni al partido FARC, que es un partido legal hoy en Colombia, hay que decirlo, ni mucho menos a una organización ilegal. ¿Cuál es el problema realmente? El problema es que Uribe extraña mucho la época en que existía pues, las FARC como guerrilla, ¿no? Porque Uribe ha vivido siempre del odio y de el tener un enemigo. Cuando no tiene enemigo, tiene que inventárselo, porque si no, no funciona su estrategia. Su estrategia se basa en llenar de miedo a los colombianos, en pensar que siempre es necesario una figura o es necesaria una figura autoritaria que promueva la guerra, que promueva la violencia, que promueva el crecimiento del aparato militar. Y por eso es que él se ha opuesto, como lo ha hecho, al proceso de paz que hemos intentado construir durante estos años. Porque sin las FARC, Uribe no es nada, ¿no? Y él lo sabe. Él sabe que está en un momento de decadencia política, que está derrotado políticamente. Su salida vergonzosa del Congreso así lo demuestra. Entonces, por supuesto que tiene que acudir a esa clase de calumnias para poder mantener algún tipo de sonoridad política en estos tiempos. Bueno, entonces, ¿existe la disidencia de la FARC, existe la guerrilla de la FARC o existe el partido FARC? No, existe el partido FARC, que es resultado de los acuerdos, como se sabe bien, y que, repito, es una organización política legal, y existe lo que se ha denominado las disidencias de FARC. Ahora, entre las disidencias de FARC hay también diferencias, ¿no? Hay unos grupos que están muy vinculados al narcotráfico y que han hecho presencia en varias partes del país. Y hay otro sector que se hace llamar la Nueva Marquetalia, que dice tener un programa político. Así que, a mi modo de ver, la responsabilidad de la existencia de esas disidencias, pues en parte tiene que ver con el hecho de que no se ha implementado en forma adecuada, integral, el acuerdo de paz. Y ustedes allá en Buenaventura y en toda la costa pacífica sí que han sentido la ausencia de esa política, porque el gobierno, en vez de atender las necesidades que tiene la gente, por ejemplo, en el Pacífico, se dedica a mantener esa guerra inútil, que es la llamada guerra contra el narcotráfico, y a seguir llenando de unidades militares el país, lo cual no resuelve los problemas de la gente, como hemos visto. El abogado Cárdenas manifestó frente a la corte el abogado Cadenas, manifestó frente a la corte, también lo leí en el expediente, de que los recursos que le entregó a ellos fueron unas donaciones y no una compra de testigos. ¿Qué tiene usted para decir? Bueno, el abogado Cadena ha sido objeto de una imputación por parte de la Fiscalía y hoy también está privado de su libertad con una medida de aseguramiento. Ese abogado no solamente contactó a esas personas que usted dice, sino a muchas otras en las cárceles del país. Y hay acusaciones, y hay testimonios, y hay pruebas de que no solamente le habría dado dineros, como es el caso que usted menciona a uno de esos señores,
le habría hecho un ofrecimiento de 200 millones de pesos, de los cuales, según lo que dijo la fiscalía, habría pagado 48 millones de pesos, sino que además a muchos de estos falsos testigos le ofreció ponerle a su disposición a estas personas servicios jurídicos, asesoría jurídica, trámites jurídicos o judiciales, mejor, y también otra clase de prebendas. Y no solamente eso, lo que también se señala es que les elaboró cartas para que se las enviaran a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es tan grave los hechos por los cuales se están acusando a este señor, que el propio Uribe, si usted se dio cuenta, salió a decir que él no conocía, que él no sabía, que él no tenía ninguna clase de conocimiento de que su supuesto abogado, porque nunca tampoco lo acreditó como tal ante las autoridades, estuviera haciendo semejante clase de cosas, ¿no? Ahora, lo de Uribe es muy ambiguo con el señor Cadena, porque en unas oportunidades dice que no sabía lo que estaba haciendo Cadena, pero en otra dice que le tiene un inmenso reconocimiento. Entonces, obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esa ambigüedad? Porque en unas oportunidades dice que este señor lo engañó y por qué en otras dice que en cambio sí le prestó un buen servicio. Bueno, por la sencilla razón, y eso es lo que yo afirmo, de que Uribe tiene miedo de que Cadena llegue a contar la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en todas esas diligencias que estaban cumpliendo y que eran a todas luces ilegales. ¿Cree usted que el doctor Uribe está desesperado? Mucho. Yo veo que ha perdido francamente todo control y eso lo vi, digamos, muy claramente en esta entrevista que concedió durante 2 horas y media a la revista Semana. Él perdió totalmente el límite y las proporciones de las cosas. Está ya llamando a los magistrados mafiosos, secuestradores. Está atacando al Poder Judicial de una manera absolutamente vulgar y agresiva. Eso es muestra de desespero, por supuesto. ¿Está usted de acuerdo con la serie Matarife? Bueno, me parece que es una... O como dice el presidente Duque, él no ve ciencia ficción. ¿Es una ciencia ficción o una realidad? ¿Qué piensa usted? No, yo he visto varios de sus capítulos y ahí en esa serie se dicen muchas cosas que son corroborables, ¿no? Así que, a mi modo de ver, pues es una versión de hechos que han ocurrido y a mi modo de ver está bien que se discutan esas circunstancias. Porque aquí la sociedad colombiana ha tenido más o menos la versión de que aquí hubo simplemente unos señores delincuentes, que eran los de la guerrilla y los del narcotráfico. Pero ¿dónde está la responsabilidad, uno se pregunta, de tanto político que ha tenido que ver con el narcotráfico y con los paramilitares? Y además, eso no es solamente los señores que han estado en el Congreso de la República. Como usted sabe, hay muchos que fueron condenados hace unos 10 años por la Corte Suprema, sino también personas de mucho más alto nivel, ¿no? Y entre ellos, pues ahí hay unas acusaciones contra el señor Uribe, ¿cómo no? Que tiene que responder, por supuesto. Senador Cepeda, ¿qué tiene que ver este caso que hoy tiene privado la libertad al el senador Álvaro Uribe Vélez sobre las acusaciones que él hizo a usted y que luego la Corte dijo que no, que era a usted que lo había señalado? ¿Qué tiene que ver el partido político de la FARC que hoy todo el Centro Democrático lo señala como mayor culpable, que dice que ha sido premiado teniendo asiento en el Congreso de la República, tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta? Nada. Es decir, si usted leyó la Providencia, en la que se pasó revista a una por una de las pruebas que hay en el gigantesco expediente, no hay ninguna clase de referencia a alguien que tenga que ver con esa organización. Así que eso es parte, repito, de ese mecanismo que tiene
el uribismo de estar fabricando un enemigo. Repito, sin ese enemigo el uribismo no es nada. Requiere que haya siempre FARC, ¿no? El día en que desaparezca FARC, totalmente ese día el uribismo se queda sin discurso. Ya sufrió un gran golpe cuando el proceso de paz tuvo éxito. Ellos soñaban con destruir el proceso de paz, soñaban con que no fuera posible que miles de quienes eran guerrilleros hasta el 2016 dejaran las armas. Y hoy ven con nostalgia ese periodo en el cual tenían justificación para desatar políticas que terminaban en cosas tan graves como los falsos positivos. Entonces yo entiendo, ellos son unos nostálgicos de esa etapa de la historia del país que ya pasó. Hoy estamos en otra. Senador, ¿usted cree que con la renuncia del doctor Uribe la Corte pierde competencia? Porque esto dicen que pasa a la Fiscalía y no a algunos sectores como los de izquierda y detractores del senador Uribe y el Centro Democrático manifiestan que hay un fiscal muy cercano al gobierno nacional. No, yo lo que creo es que la Corte sigue teniendo plena competencia en este caso, por razones que ya hemos presentado ante la Corte. Fíjese usted, Uribe se involucró en toda esta discusión que terminó en un proceso judicial en el escenario del Congreso. Es decir, este proceso no podría entenderse sin los debates que yo hice en el Congreso. Y en el segundo de los debates, que fue en el 2014, Uribe ya era congresista e intervino en calidad de congresista. Él en condición de senador hizo una larga intervención el 17 de septiembre de 2014, cuando fue este debate. Y en ese debate, entre otras cosas, dijo que iba a llevar pruebas, entre comillas, a la Corte Suprema. Y efectivamente salió del recinto parlamentario y fue a la Corte Suprema de Justicia a entregar esas supuestas pruebas que yo no dudo en señalar que son falsas. Pero después, además, como si esto fuera poco, él involucró a miembros de la unidad legislativa, que son sus subordinados jerárquicos en el Congreso, en actividades que tienen que ver con este caso, ¿no? Y los presentó al señor Cadena, del cual ya hablamos aquí en este programa. Y además de eso les dio órdenes como congresista. Y después, como si esto fuera poco, él involucró a otro congresista de su bancada, de la cual Uribe era en su momento pues el líder, el señor Álvaro Hernán Prada, quien también tuvo un papel en todo este asunto que estamos discutiendo. Entonces, todos esos elementos, ¿qué es lo que demuestran? Que siendo senador de la República, en esa condición de senador, él utilizó esas prerrogativas, esas facultades que da ser congresista para eventualmente haber cometido acciones delictivas. Y por esa razón nosotros presentamos a la Corte una solicitud para que se mantenga su competencia en este caso. Hay una pregunta que una vez se hace, senador, cuando uno da todo de sí por defender a alguien o que cree en su buena causa o que cree en esa persona, como dice, ya salió del monte, creo en él, hay un proceso de paz firmado y él va a llegar donde tiene que llegar porque ya hay un proceso de paz. Y me refiero al caso de Jesús Santrich. Ese caso que el año pasado vimos todos, que iba saliendo de la cárcel, donde estaba privado de la libertad. Se montó todo un show, cuando iba saliendo lo capturaron, lo montaron en helicóptero y nuevamente orden de captura para Jesús Santrich. Vimos a muchas personas defendiéndolo, entre ellos a usted, doctor Cepeda, a capa y espada, defendiendo la buena honra, el buen nombre del nuevo Santrich. Pero Santrich llegó al Congreso y se voló y hoy es uno que hace parte de la ciencia de la FARC. Por eso hoy todo el mundo le cae, sus detractores le dicen, Iván Cepeda tuvo que ver con la fuga de Santrich, Iván Cepeda le ayudó a volarse. Iván Cepeda, ¿cómo se siente usted
hoy como persona, cuando lo vimos hasta en un carro, cuando iba saliendo de la cárcel junto con él que lo acompañaba, ¿cómo se siente usted allá en su Bueno, almohada, en su casa, en su refugio, diciendo, ayudé, pero me quedó mal y esto me ha costado bastante? sí, bueno, yo estoy dispuesto a hacer todo por la paz del país, ¿no? Y efectivamente he jugado todo lo que tengo, mi vida, mi trabajo, mis esfuerzos para que haya paz. Y eso ha incluido las labores de facilitación que hice durante años en el proceso de paz con FARC, donde conocí al señor Santrich, en La Habana. Y en ese momento, cuando lo conocí, era una persona que estaba comprometida con el proceso de paz. Como se recordará, Santrich, a pesar de ser una persona invidente, fue la persona que ayudó a redactar y que escribió, hay que decirlo. Y eso es una de las cosas que llama la atención, muchas de las páginas de ese acuerdo. Entonces, por supuesto que cuando vino esa acusación de que estaba supuestamente narcotraficando, eso significaba un golpe muy grande para el proceso de paz. Y sobre todo, el hecho de que Estados Unidos nunca hubiera exhibido pruebas que prometió siempre. Exhibió unos videos que nunca quedaron convertidos en pruebas como tal. Pues eso generaba una situación muy grave. Porque obviamente eso producía una inseguridad en quienes estaban dejando las armas y quienes creían que el día de mañana también los podían extraditar con cualquier acusación. Y por eso yo hice todos los esfuerzos para que el señor Santrich, pues en primer lugar, terminara una huelga de hambre. Si usted se acuerda, él tuvo meses en los cuales estuvo en una situación de huelga de hambre. Y después acompañé, es cierto, su salida de la cárcel el día en que lo dejaron en libertad. Ahora, por supuesto, en eso yo estaba jugando mi prestigio como congresista. Usted entenderá. Yo, a pesar de muchos ataques, yo creí en el señor Santrich. Y por supuesto, para mí y para el proceso de paz fue un golpe y una traición que el señor Santrich se haya fugado. Ahora, si usted me pregunta si yo tuve que ver con su fuga, con su evasión de la justicia, mi respuesta es absolutamente no. Y no porque yo no creo que las personas que han hecho tanto sacrificio por construir la paz terminen haciéndole el daño que le produjo este señor al proceso. Entonces esa es mi explicación. Ahora, si usted me pregunta si yo me arrepiento de lo que hice, de ninguna manera. Yo no soy un político que anda intentando congraciarse con el poder, ni con los medios, ni con... No, yo no actúo por el qué dirán. No, yo actúo por mis convicciones políticas. Y mi convicción esencial, si usted me la pregunta, es la paz y construir la paz, porque es la base con la que podemos construir los grandes cambios que requiere el país. Así que por esas circunstancias estoy dispuesto a correr todos los riesgos, todos los reproches, los ataques que se me hagan. En ese sentido no tengo nada que ocultar. Pero sí, muy adentro de usted sí se sintió filtrado y engañado por Santrich. Engañado, sí, claro, por supuesto. No era posible que después de que hicimos semejante esfuerzo y que obviamente dijimos, bueno, vamos aquí a confiar, este señor en un momento determinado decidió tomar el camino de salirse del proceso. Eso fue un golpe muy duro, no para mí, sino para el proceso de paz, esencialmente. Senador Cepeda, se lo digo de lo más profundo de mi corazón. Yo, José Luis Muñoz Lerma, y las generaciones que me han acompañado, no quisiera que mis hijos, que ya tengo algunos grandes, soy padre de 6 hijos y 2 nietos, tengo uno de 7 que es el menor de todos, no quisiera ver un país más dividido. Y se lo digo por lo siguiente. Desde que yo tengo uso de razón me vengo escuchando y he escuchado la historia suya, senador. Y usted siempre ha dicho que la autodefensa, los paramilitarismos acabaron y cegaron
la vida del señor padre. Vamos a donde el doctor Uribe y él manifiesta que la guerrilla acabó con la vida de su señor padre. Ambos se sienten dolidos, ambos perdieron a un ser querido, sean guerrilleros, sean paramilitares, o son seres humanos. Y esto hoy tiene dividido al país en los que quieren, adoran, aman al doctor Uribe y que no y aplauden, quieren, aman y adoran al doctor Cepeda. ¿No cree que este conflicto, esta guerra, no está haciendo daño solamente a usted, al doctor Uribe, sino a todo el país? Bueno, mire, yo le digo lo siguiente, ¿no? Aquí no hay tal conflicto, ¿no? Si el día de mañana el hoy ex senador Uribe decidiera dejar de atacar el proceso de paz, comprometerse con un entendimiento entre los colombianos, yo le aseguro que no solamente yo, sino muchos colombianos haríamos todos los esfuerzos por garantizar que haya una reconciliación. Porque nosotros somos personas responsables. Pero no hemos visto eso, fíjese usted. Entonces se hace un acuerdo de paz que cuesta tantos esfuerzos y sacrificios, con el cual se puede tener diferencias. Es que yo digo, perfecto, hay gente que no está de acuerdo con la jurisdicción especial para la paz o que a los campesinos se les dé 3 millones de hectáreas de tierra. Bueno, perfecto, discutamos. Pero no ha sido esa la actitud. La actitud ha sido atacar, intentar destruir, desprestigiar, mentir sobre este proceso. Entonces, nosotros estamos dispuestos a construir, José Luis, la reconciliación de los colombianos, pero no sobre la base de entronizar un gobierno autoritario en este país que siga eternamente en la guerra. ¿Por qué estamos condenados los colombianos a tener que seguir en la guerra otros 50 años? Yo le pregunto. No estamos de acuerdo con eso. ¿Y sabe quiénes son los que están más en desacuerdo con eso? Los jóvenes de este país. Las generaciones que usted ahora nombraba, sus hijos, los adolescentes, saben que no quieren vivir en un país como este que se ha construido. Entonces, hay que decirle al uribismo, si no quiere construir un acuerdo, lo vamos a derrotar políticamente. En democracia, con argumentos. Porque yo no he empuñado las armas, ni he construido una organización criminal para oponerme al señor Uribe, no. Yo lo he debatido con él, en democracia. Entonces, perfecto. Si es por la vía del entendimiento, del diálogo, aquí estamos listos. Pero también, si es por la vía del debate, eso pueden tener la certeza de que nosotros no vamos a permitir que destruyan el proceso de paz, ni más faltaría. Bueno, usted manifiesta que no hay conflicto, pues sí se ve la división en el país. Ya para terminar... No, yo digo que sí hay, yo sí le reconozco que hay un conflicto muy, muy grande. El problema de los conflictos es que si se libran en democracia, yo creo que está bien, es sano. No tenemos por qué todos estar de acuerdo. El problema es cuando esos conflictos se libran por vías que no son democráticas. Ahí es donde hay el problema muy grave. Senador, ya para terminar, no sin antes agradecerle por esta entrevista, su tiempo. A usted muy amable, gracias por este largo diálogo. Quiero manifestarle, por último, senador, ¿teme usted por su vida o la de su familia? Pues, ¿qué le puedo decir? Por supuesto, hay unos riesgos, ¿no? Y se han ido agudizando, pero eso no me preocupa en este momento. Me preocupa más cumplir a cabalidad con mi trabajo, ¿no? Y eso lo hago de una manera muy consciente. Senador, nuevamente muchas gracias por estar aquí en TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente, y su saludo para toda la comunidad de Buenaventura. Por favor, repito, primero mi mayor admiración por el pueblo de Buenaventura, que es un pueblo digno, que ha sabido salir a la calle y protestar cuando es necesario, que está buscando un futuro mejor. Yo llamo a que haya unidad, a que haya lucha por los derechos, a que hay que exigir la dignidad y los derechos de la gente, pero también llamo a que se cuiden mucho en este momento tan difícil
bueno, siempre dispuesto desde mis posibilidades, desde la labor que hago en acompañar y ayudar al pueblo de Buenaventura. El Señor le bendiga, senador. Muchas gracias. A usted también, muchas gracias, muy amable. Ay, mi gente, esto cambió. Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Ay, vecina, prenda el tele. José Luis ya comenzó tu programa favorito que se llama Te Bello. José Luis, venga, llámeme a la tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en TV yo le quitamos la rechera, también se deja mal a toda la bochinchera. Lo que pasa en TV yo, Que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa, que se sepa, que se sepa. y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. Lo que